seguramente, ¿no? En la juventud de esa época, unas ansias de descubrir cosas nuevas, de vivir cosas nuevas, ¿no? Eso yo creo que... No, yo recuerdo, por ejemplo, unas imágenes de un documental, no me acuerdo qué documental era, pero bueno, que salía Lluís Llach tocando creo, un encierro en una universidad y, y veías al público, ¿no? A los jóvenes que estaban ahí emocionados, ¿no? Y llorando, ¿no? Les Claro. veías como que estaban viviendo eso, ¿no? Con mucha, con mucha intensidad, ¿no? Claro, al fin y al cabo la música le daba lo que no le daba en otros ámbitos en su vida, ¿no? No solamente el laboral, sino también el social, el político, etcétera, etcétera. La música era una vía de escape. Si hablas con cualquiera que vivió esos años, te diría eso, ¿no? Es que por fin, después de 40 años machacando a la gente y reprimiendo sobre todo, había un movimiento que se saltaba cualquier norma, ¿no? Y era el movimiento rock, el movimiento hippie, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Y hizo saltar Ya, culturalmente, no solamente ya. el franquismo, ¿no? En tu... También se apuntaron muchísimos a la Ya, moda, ¿no? Está la famosa claro. foto de Camilo VI con el puño en alto. Bueno, pues probablemente. No he visto esta foto, Sí, gran sí, foto. sí. Pues probablemente le dijeron, pues mira, para este disco, para esta tal, tiene que salir así. En fin. Bueno, tú has escrito esta novela que se titula El espíritu de embajadores, donde hay mucha música, Sí. pero hay muchas otras cosas. Lo primero que me gustaría preguntarte o que me gustaría que me contaras es ¿qué es el espíritu de embajadores? No Pregunta, sé si se pregunta puede, no sé si difícil. se puede contestar sin destripar No, no, parte no. del Voy a argumento. intentarlo. El espíritu de embajadores lo que yo he querido es ponerle nombre al conocimiento, a la impresión que tenemos desde la izquierda de que la transición no fue tan idílica como nos han contado. Entonces, una vez que sabes, que tienes memoria, que adquieres la memoria de lo que pasó en la transición y ves que no tiene nada que ver con lo que te han contado en el colegio, en el instituto, Ujú. pues yo me planteo que hay que verbalizarlo, hay que ponerle un nombre a esa impresión que tenemos todos los miembros de la izquierda. Sobre la transición seguramente hemos hablado todos. Pues la transición no fue nada pacífica, vale. La transición no fue un acuerdo entre iguales, vale. Eso también lo podemos tener, podemos estar de acuerdo, ¿no? Que nos venden ciertas cosas de la transición. Fue un acuerdo entre todos, fue pacífica, eh, hubo un ruido de sables constante que obligó a ciertos partidos a, a rechazar ciertas reivindicaciones, ¿no? Bien, todo eso que son ideas sueltas, yo me planteo que hay que ponerle un nombre para que podamos Ujú. esa idea, algo que es abstracto, yo creo que hay que verbalizarlo, ¿vale? Y en mi caso he, le he puesto este nombre, el espíritu de embajadores, que ahora Ujú. después si quieres podemos... Pero fíjate, Sí. por qué lo hago? Porque yo creo que el poder, la oligarquía, llámalo como quieras, Ujú. lo hizo súper bien, ¿eh? O sea, Sí. esto es una cosa tremenda. Vuelvo a lo de antes, la transición fue muy sangrienta, muy sangrienta. Murieron muchísima gente, entre ellos gente de izquierda, ¿no? En la Ujú. calle, Yolanda González, Arturo Pajuelo, etcétera, etcétera. No fue un acuerdo entre todos, hubo mucha gente que no estaba de acuerdo. Partidos como la LCR no se pudo presentar a las elecciones, hubo muchísima gente en la calle en contra del proceso que se estaba viviendo y sin embargo, y esto es lo maravilloso, Manel, es que nos han contado una cosa que no tiene nada que ver, ¿vale? Y le han puesto nombre, y ahí voy yo. Y eso es lo que a mí me parece maravilloso, ¿vale? Cuando tú escuchas la palabra transición, ya de por sí te viene ligada a idílica transición, modélica transición. Joder, esto es la hostia, tío. Ujú. De verdad, a mí me parece tremendo. Yo, Idílica viene de idilio, ujú. una relación entre enamorados, ¿sabes? Ya. Tú, hostia, qué bien se la han montado, porque no tenía nada que ver con lo que pasó. Mira, yo creo
la palabra a mí que me viene a la cabeza cuando pienso en la transición es consenso. Creo que esa es la cuestión, ¿no? Cómo consiguieron imponer un consenso sobre un relato, ¿no? Que luego el relato lo escribieron. Yo recuerdo también la famosa serie de Victoria Prego, ¿no? No la recuerdo, pero recuerdo que se emitió una serie de la que mucha gente habló, ¿no? La transición. Porque, porque bueno, era un consenso que a lo mejor, pues yo que vengo de Barcelona y Cataluña, pues ese consenso no era tan consenso, ¿no? Pero se aceptó como tal y se aceptó un relato sobre lo que había pasado, ¿no? Lo que pasa es que era un relato, y yo creo que de eso hablas también en la novela, que tiene que ver con la desmemoria, ¿no? En la novela que tú introduces discursos, ¿no? de personajes históricos, ¿no? Porque esta es una novela realista, pero es una novela histórica sobre todo. Creo que hay uno de Arzallus, ¿no? Si no recuerdo mal, que habla de imponer y de asegurarse, ¿no? De que la desmemoria, ¿no? permee la sociedad y conseguir, ¿no? una sociedad desmemoriada, ¿no? Es que lo verbalizan, ¿no? Y ese es el consenso, yo creo, ¿no? No sé cómo lo... A mí me parece ese párrafo genial. De hecho, cierra el libro. Arzalluz habla del olvido. A mí me parece el resumen perfecto de lo que significa la transición. No de lo que fue, sino de lo que significa. Un olvido de todos para todos. ¿Vale? Un olvido que vaya de arriba a abajo. De arriba, por supuesto. ¿Quién iba a implantar ese olvido? Los partidos que estaban en el aparato y bueno, y todos los poderes fácticos, ¿no? Evidentemente, pero sobre todo los partidos que estaban en el aparato. Y les ha salido muy bien. Es que les ha salido muy bien. Es que cuando reivindicamos a la gente que hizo cosas buenas en la transición, reivindicamos a gente como Adolfo Suárez. Adolfo Suárez fue un personaje de lo más siniestro, ¿eh? Probablemente, si no hubiera llevado bueno, probablemente no, es que vuelvo a caer en la misma, ¿no? Te iba a decir. Probablemente si no lo hubiera llevado a cabo una persona como esta, hubiera habido un golpe de Estado. Pero es que no es verdad. Es que no estoy de acuerdo con eso. Pero Yeah, me falla el subconsciente del relato, ¿no? yeah. Bueno, es que yo creo que dentro de de ese consenso y eh, de esa capacidad que tiene el poder de crear esos consensos o de imponerlos, hay algo que es fundamental y que yo creo que es el tema que atraviesa la novela, ¿no? Que es la violencia. La violencia es un elemento que es, digamos, fundacional de las sociedades liberales, ¿no? Del capitalismo liberal, ahí donde hay una sociedad liberal con una democracia representativa y tal, seguro ha habido en algún momento, ¿no? un momento de violencia o no. Creo que podemos hablar desde Chile, ¿no? Desde cómo el neoliberalismo empieza a imponerse, ¿no? Pues en el golpe de Estado de Allende. Pero bueno, si vemos en nuestro país, nos podemos ir a la guerra civil, nos podemos ir, ¿no? A esa violencia que es de alguna forma fundacional y que es la causa de la desmemoria, ¿no? De todas formas, yo lo que quería también preguntarte es, tú no has vivido la transición. No. Yo tengo algún recuerdo de la transición, tengo algunos años más y tengo algún recuerdo pues, de haber estado en alguna manifestación, no manifestándome o no con mis padres manifestándose, sino pues a lo mejor en un atasco en una manifestación. Bueno, recuerdo el golpe de Estado, sí, recuerdo el golpe de Estado, el miedo de mi madre, tú lo dices creo en el libro, ¿no? La gente que empezaba a recordar la guerra civil, ¿no? Mis padres, mi madre, yo me acuerdo, ¿no? Que empezó a sacar recuerdos Claro. de la guerra, ¿no? Esa violencia que imparte, que infunde miedo y el miedo es lo que genera la desmemoria. Yo lo que quería preguntarte es ¿por qué es importante hablar de la transición? Porque es lo que sí que no tenemos, yo nunca he tenido la sensación de un antes y un después de la transición, ¿no? O sea, hombre, sé que antes había una dictadura y tal, pero no he vivido ese antes y después porque me he criado ya
en el mismo país en el que estamos ahora, ¿no? Bueno, a pesar de los cambios que hemos estado viviendo estos últimos años. Y entonces, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué tenemos que mirar y hablar y recuperar, ¿no? Bueno, yo creo por varias razones, ¿no? La primera, que 40 años en términos históricos no es nada. No es nada. Y después porque lo que pasó o lo que no pasó en esos años tiene repercusiones hoy en día. Em, y te voy a poner un ejemplo. Em, Se habla de los pactos de la Moncloa en el libro, evidentemente, ¿no? Los pactos de la Moncloa fueron aquellos acuerdos. También todos estaban de acuerdo, ¿no? Pero es mentira, tampoco estaban todos de acuerdo. RC se abstuvo, el germen de lo que hoy en día es la COE estuvo en contra hasta el final, y supongo que lo firmaría al final porque se iba a quedar con la CNT en contra de los pactos de la Moncloa. Quiero decir, eso que fue tan importante y que nos han vendido como que fue la reinvención del sistema porque se iba al garete, tenía ciertos acuerdos políticos y sociales. No voy a hablar de los sociales pero había un acuerdo había un aspecto dentro de los acuerdos políticos, un punto que decía que iba a haber un IPC alternativo para los bienes de consumo básico, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de lo que pasó hace 40 años? Porque tiene repercusiones hoy en día. Si se hubiera aplicado ese IPC alternativo, que por supuesto no se aplicó, estaba ahí pero nunca se llegó a aplicar, se aplicaron otras cosas como el despido libre, ¿no? Que subió al 5%, eso sí, por supuesto. Pero esto del IPC alternativo no se aplicó nunca. Si se hubiera aplicado, hoy en día no tendríamos unas subidas de la luz como las que está habiendo. Pero es como 40 años no es nada. Y todo lo que pasó Ya, entonces tiene relación con lo que está pasando hoy en día. Entonces, si estamos reivindicando la transición porque fue tan modélica y fue tan maravillosa, vamos a reivindicarla de verdad, ¿no? claro. Claro, pues entonces vamos a reivindicar el IPC alternativo que nunca se puso sobre la mesa. Claro. Es que yo tengo la sensación de que lo que se ha reivindicado siempre es como el resultado, ¿no? O sea, se reivindica el resultado, ¿no? Sí, entonces se tapa un poco cómo se llegó a ese resultado, ¿no? Digamos, el resultado que decir, pues la democracia, ¿no? Que además todo se viste de grandes palabras, ¿no? La Pero es democracia, y que de grandes figuras, el rey, ¿no? Y se tapa los detalles y los pormenores. También porque la transición, yo creo, tengo la sensación de que fue un gran proceso de cooptación y de interacción, de cuadros, digamos, ¿no? De gente que estaba en la calle protestando y que de repente eran catedráticos de la universidad, los abogados que estaban en el meollo del asunto y el alcalde del el pueblo. alcalde de aquí, el alcalde de allá. O sea, fue un proceso también de una nueva generación, de unas nuevas élites, ¿no? Que eran jóvenes y que y que, veían tiene- que la dictadura estaba muy cerrada y dijeron, no, no, eso hay que abrirlo y que querían su y sitio. que querían su sitio y su Claro. parte del pastel y veían que en una economía más liberal pues habría más pastel para repartir, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso también, bueno, es algo que también, obviamente, también se tapa, ¿no? Se tapa a nivel generacional porque ahí es otro tema, ¿no? Los temas personales, generacionales. Eh, sí que es una generación que cree mucho que ellos se lo han ganado, ¿no? Que están ahí porque se lo han A ganado, ver, ¿no? sería ingenuo también pensar, o decir, sería ingenuo decir, y bastante estúpido decir que tampoco se hizo nada, que no se consiguió nada. Pues es evidente que se venía de una dictadura sangrienta de principio a fin, ¿vale? Y que no sé si se consiguieron no, bastantes libertades. Eso es un hecho y está ahí. El problema que hay es que no se cambiaron las estructuras del Estado. No se cambió la policía, no se cambiaron los jueces, no se cambiaron los profesores de la universidad. La inmensa mayoría de los políticos venían del aparato franquista. No hubo ninguna depuración. Por lo tanto, una vez que la realidad se ha disuelto en el discurso, ahora se ven con fuerza y con el apoyo para cambiar todos los objetivos que se plantearon en la transición, me refiero. Te voy a poner dos ejemplos.
la ley Mordaza hubiera sido inadmisible en los 80. Inadmisible. Y sin embargo hoy no solamente se ha aplicado, sino que no se va a retirar. ¿Vale? Y después hay algo del discurso que a mí me repatea, que es la equidistancia entre los fascistas y los republicanos, ¿no? Hoy en día, que eso es bueno, pues es el discurso oficial, ¿no? Se habla en todos sitios, no todo el mundo, pero es el discurso oficial. Bueno, es que estos también hicieron, ¿eh? No, es que si unos mataron, los otros también. Eso en los 80 era imposible de defender. Entonces, nos han ganado el discurso de cada manera. Que tenemos que hacer algo. Es que tenemos que hacer algo. Bueno, pero eso son ya muchos años, ¿no? Bueno, de guerra cultural y guerra ideológica que la izquierda no ha sabido afrontar. O sea, la izquierda en el sentido más amplio, ¿no? Es decir, la derecha es la que ha ido imponiendo su discurso, construyendo ese país que tienen ellos en la cabeza, ¿no? Y que es el mismo país que tenía el franquismo, vamos. Hay más Creo estructura, desde luego. que ahí Anguita decía esa cosa del franquismo sociológico, ¿no? Que es cierto que es un pacto entre clases, ¿no? De los terratenientes, ¿no? La burguesía, el ejército, la iglesia, que deciden que aquí, para frenar la república y para que no vuelva a pasar nunca nada como la república, había que estar juntos y tener muy claro hacia dónde iban. Y yo creo que la derecha sigue siendo esa derecha, ¿no? La misma derecha que nos ha gobernado desde el 39, ¿no? O sea, es lo mismo. Yo quería preguntarte también, porque hay una cosa que está en tu novela, ¿no? Tu novela es una novela histórica, es una novela política que aborda estos temas de los que estamos hablando, pero es una novela familiar, digamos. O sea, el ámbito en el que se desarrolla la acción es la familia, ¿no? Es un personaje que decide en un momento dado investigar, ¿no? En las raíces de su familia, ¿no? ¿Por qué te has inclinado por esa opción? ¿Por qué no una historia de una periodista o de un historiador ¿no? ¿Por qué la familia, ¿no? ¿Por qué ese paralelismo? Porque además hay un paralelismo, luego hablaremos de paralelismos, ¿no? De la familia y la política, ¿no? ¿Por qué optaste por esa? Porque a mí me interesaba mostrar, ¿no? Haciendo como una especie de metáfora y tal, cómo el día a día, cómo vivía la gente normal, digamos, la gente que no está en un partido, que no está, bueno, que puede estar en un partido, pero no en un alto cargo. No me interesa sino la vida del español, el españolito medio, que ni siquiera está politizado. ¿Vale? Entonces, en la novela nos encontramos dos historias en paralelo, una que comienza en el 15M, importante puesto que es el momento de ruptura más importante después de la transición y que sigue también un resultado paralelo, ¿no? Después de 10 años vemos que de todo lo que se pedía en el 15M, pues se ha quedado en mucho menos de lo que se quería, ¿no? Y en la transición, pues yo creo que pasó más o menos igual, ¿no? Entonces hay dos historias paralelas. Una que es contemporánea a nosotros en la actualidad y que busca el pasado de su familia, de un familiar, se supone, hipotético, y otra que es la historia de dos hermanos en la transición. Pero no deja de ser una metáfora. En la transición quedaron varias cosas claras bajo mi punto de vista. Y una de las cosas es que se dijo que la política no era para la gente común. La política es un oficio, es una carrera. Y eso lo tienen que llevar a cabo, ¿quién? Los políticos. Pero la gente común no puede entrar en política. No está bien visto, hay muchas puertas que se te cierran, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces mi intención con la novela es mostrar pues, lo que viviría una persona normal y corriente en los años de la transición, ¿no? Y por eso no me interesa tampoco la vida de un político famoso, ni de alguien que se ve, además alguien que se ve en una situación que no quiere, una situación que no tiene salida, ¿no? Una situación que no comprende, una situación que no puede solucionar, ¿no?
la historia se desarrolla, como has dicho, en paralelo. Hay dos historias en paralelo, una en el pasado y una en el presente. Yo la verdad es que no he podido, mientras la leía, no he podido dejar de hacer paralelismos todo el rato. O sea, eso me ha llevado... Y ese es un poco el primero, ¿no? El cómo, que además es algo que nos han bombardeado mucho este último año, ¿no? Pero el anterior, sí. Cómo a raíz del 15M, el 15M y la participación en el 15M es lo que, digamos, catapulta a este personaje a hablar con su familia, ¿no? Es como que la ruptura de la paz social en la calle provoca la ruptura, ¿no? O es un reflejo de la ruptura de la paz de la familia, ¿no? O sea, se rompe la paz en la familia cuando ella empieza a sacar temas, ¿no? Entonces ¿no? Un conflicto entre familiares, ¿no? Que es lo que lleva a ella a investigar, ¿no? Y es ese paralelismo, eso es como esa idea, ¿no? De que lo personal es político y y lo, y lo político es personal, ¿no? Pues que al fin y al cabo es una representación de lo que es España. Supongo que a ti te lo habrán dicho, a mí me lo han dicho y a todos los que nos vean seguramente se lo habrán. No te metas en política. Ya. No te metas en política. Pero el libro también, al mismo tiempo, eso que es evidente que no estoy de acuerdo, pero que es una representación de lo que pasa en la familia, ¿no? Al mismo tiempo es un tributo a la gente que sí estuvo politizada y la gente que, también a la actual, a la del 15M, evidentemente, pero en este caso en la transición, a la gente que no solamente a las que asesinaron, que también creo que hay que rendirle un tributo, como hemos dicho antes, sino a los que lucharon y sobrevivieron, ¿vale? Y en ese caso hay dos historias de dos personas que fueron a la DGS, que conocieron a Billy el Niño, etcétera, etcétera, ¿no? Y esas personas viven hoy en día. Yo creo que también a esas personas hay que darle un homenaje. No solamente a los mártires, a nuestros mártires, que también los tenemos y que son necesarios, sino a la gente que sobrevivió y que puede ser que tras 40 años los veamos con malos ojos incluso, ¿no? Porque sus discursos pueden estar muy alejados de los nuestros. Pero fíjate, yo creo que alguien que haya tenido el valor en una dictadura sangrienta, como he dicho antes, desde principio a final, alguien que haya tenido el valor de luchar contra esa dictadura, simplemente por eso, es una persona a la que hay que rendirle un homenaje. Porque yo entiendo a la gente que en la dictadura no hizo nada, ¿eh? Yo lo entiendo. Es más, yo creo que tampoco hubiera hecho nada. Yo no soy ningún héroe. Cuando tú sales a la calle y hay una posibilidad bastante cierta de que te puedan meter un tiro, bueno, pues yo entiendo que la gente diga, me quedo en mi casa. ¿Vale? Vale. Y eso es comprensible. Pero la gente que salió y que puso su vida, su dinero, por luchar contra una dictadura como la que tuvimos en España, esa gente hay que rendirle el tributo, como he dicho, ¿no? A diario. Otro paralelismo que a mí me viene a la cabeza, que me vino a la cabeza cuando leí la novela, es lo que le pasa a Yolanda, ¿no? Cuando empieza a interrogar a su familia, ese silencio que se encuentra, ese rechazo, ¿no? La certeza de que ahí había un trauma, que no se quiere hablar, que no se quiere hablar, que no se quiere decir, que hay miedo, ¿no? Que hay resquemor, que es una experiencia muy parecida a la que se encontraron la propia generación de la transición, que cuando empezaba a politizarse, de repente descubrían que su familia, ¿no? También se había estado callando, que su abuelo, su padre había estado en la cárcel o lo habían fusilado o había huido a Francia. Bueno, historias de la guerra civil que también fueron acalladas, ¿no? Por el miedo provocado por esa violencia, ¿no? Esa violencia fundacional que provoca todo ese silencio, ¿no? Que luego en un momento dado se enquista, ¿no? Y se convierte en un trauma y de repente puede salir a la luz cuando hay otra ruptura de la paz social, ¿no? Tú en el proceso de investigación, cuando has hablado con gente, me imagino que has hablado con gente que ha estado, ¿no? Que participó en esas movilizaciones, que estuvo también
que conoció a Billy el Niño, seguramente. ¿Qué te has encontrado? ¿Te has encontrado también ¿no? Esa especie de, ¿no? de miedo a hablar o ya la gente con la que has hablado ya es gente que está acostumbrada No, a no, hablar? para nada, para nada. O sea, es que aquí hay un miedo sociológico y fundamentado. Muere Franco y la gente empieza a decir que qué pasa con mis muertos, que están en las cunetas, que... Ya, ¿No? O sea, ya. la gente intentó reivindicar eso. Fue darse el golpe de estado de Tejero y esa gente se metió en su casa y nunca más quiso hablar. ¿Por qué? Porque es que estaban seguros de que le iban a fusilar, ¿sabes? Mm. Eso por una parte. Y dices tú, bueno, pero han pasado 40 años. Mira, Lidia Falcón, que es una antifranquista que también visitó a Billy el Niño en la DGS, le torturaron, tiene todavía... em, tiene roturas, ¿no? Roturas. Tiene roturas en los ligamentos de los hombros, en fin, que está bastante fastidiada la mujer desde entonces, ¿eh? Esta mujer ha hablado de las torturas hace 3 años, creo. Mm. Hasta hace 3 años tenía tal miedo en el cuerpo, y yo no sé si conocer a Elia Falcón. Elia Falcón tiene un carácter que Ya. no se acobarda ante nadie. Ya. Hace 3 años, ¿eh? Pudo vencer el miedo y decir, "Pues, vamos a contar lo que me pasó". Es decir, es que hay un miedo calado en los huesos. Supongo que será porque no se ha hablado. Tenemos un esqueleto en el armario, como dicen los ingleses, ¿no? Que son las muertes de nuestros abuelos, que es lo que realmente pasó, que no se ha hablado de lo que realmente pasó y está ahí. Y al no hablar, pues tenemos nuestros miedos y los seguiremos teniendo. Ya. Pues yo de verdad, yo estoy seguro de que si la extrema derecha o Ujú. el país necesita montar otro tinglado como en el 36, lo van a hacer sin problema. Y ante esto, ¿qué aporta una novela? O sea, ¿por qué escribes una novela tú ¿Por qué una novela y no otra? A ver, yo anteriormente pues he hecho cosillas, ¿no? Hice un documental y un libro sobre las brigadas internacionales. He hecho un documental sobre la transición que, bueno, que gustó bastante, se movió y tal. Pero, ¿por qué he elegido este libro como novela y no como...? Porque, al fin y al cabo, tú cuando haces un documental o haces algo de ensayo, el público ya está elegido de por sí. Ujú. ¿Quién elige el otro libro que publique, ¿no? Las cartas del batallón británico. ¿Quién va por ese libro? El que ya está convencido de que Ujú. quiere. Sin embargo, una novela es algo mucho más abierto. Es una historia, te puede gustar más, te puede gustar menos. Es muy pedagógica. Soy maestro y y tenía que ser así, no podía ser de otro modo. Es muy pedagógica, está fundamentada, la novela tiene los hitos políticos más importantes de la transición, adaptada, eso sí, al espíritu de embajadores. Entonces, por eso es una novela, ¿no? De tal forma que te puedes encontrar el discurso de Juan de Borbón cuando cede el trono a su hijo y es tal cual, calcao, menos su párrafo, Ya. ¿vale? Que es el que justifica, porque se supone que el espíritu de embajadores es el que justifica su cesión del trono, ¿no? Entonces, pues digo que es una novela muy pedagógica. El que quiera aprender un poco sobre la transición, este es el libro más apropiado, porque te estás leyendo una novela al mismo tiempo que vas aprendiendo la otra versión de la transición, la que no es modélica, la que no es Ujú. idílica, ¿no? Ujú. Y después yo quiero que quede claro también, ¿no? Yo creo que es una novela muy, muy amena, porque el que vivió la transición va a reconocer muchas anécdotas, mucho de Ujú. lo que se vivió allí, pues cosas como una cabina de teléfono. Mi hijo no sabe lo que es eso. Mi hijo tiene 11 años
¿Qué es eso? Pero papá, ¿qué es eso? Ok, no, entiendo. No sé si te acuerdas, pues que entrabas, Sí, te claro. tenías que dar la vuelta porque no cabía, ¿sabes? Pues ya que muchas referencias a La Clave, ¿te acuerdas del programa de La La Clave de clave, la Balvin? clave. Pues también sale, Sí, sí, en sí. fin, y lo que decíamos antes, sobre todo música. Música. El que se lea el libro va a estar cantando, de principio a fin. Bueno, está ahí los títulos y tampoco es para cantar la Bueno, pero novela. es una forma. El Escaletri de Madrid, no sé si tú No, lo no llegaste a lo sé. saber. Pues en Atocha había Ya, muchos ya, ya. No, puentes, eso eso no era el lo he Escaletri. visto. Pues también sale, quiero decir, bueno, es amena en ese sentido, ¿no? Ya, ya, ya. Eso de Juan de Borbón me llamó la atención porque hay algo que yo creo que nadie sabe, y es que el rey Juan Carlos nunca juró la Constitución. No juro la ¿No? Constitución Es decir, porque hubiera sido ilegal. Porque ya juro el. bueno, ¿Cómo? pero eso tiene una carga Es que no, pues si ya juro los simbólica. principios franquistas, Claro, no claro, puede. claro. Es decir, o sea, Juan Carlos I fue jefe de Estado jurando sobre los principios del Claro, movimiento, ¿no? claro. Y eso hay gente, yo no creo que mucha gente sepa eso. No, mira, a Juan Carlos I le llamaban Juan Carlos I el Breve, porque pensaban que iba a durar Ya, nada. ya, no, no, Y pues sin embargo, mira lo que está durando. ya, y lo que se ha sacado. Claro, pues ese tipo de cosas la gente no lo sabe. Yo no Ya, lo ya. sabía, es evidente. Yo crecí con el discurso de la modélica transición. Y es Bueno, cuando te pones a leer que dices, hostia. Y después salen multitud de cosas que. Mi intención aquí es. Tú coges cosas separadas, ¿no? Y dices, hostia, qué fuerte, hostia, qué fuerte, hostia, Y yo decía, vamos a ponerlas todas juntas. Y cuando tú las pongas, pues cuando se pongan todas juntas, yo creo que va a ser increíble en el sentido literal de la palabra, que no se puede creer. Esto no puede haber pasado, ujú, ¿vale? Esto no puede haber pasado. Eh, en las primeras elecciones se votó con 21 años, cuando es verdad que la mayoría de edad en España era los 21 años, ¿no? Pero en los países ya, del ya. entorno se votaba con 18. Ah, pero es que la juventud era mucho más de izquierda. Bueno, vamos a dejarlo en 21 años, que no voten, ¿no? Ujú. En las primeras elecciones hubo un 30% de representantes del Senado que no los votamos, que no los votaron. Yo no voté, evidentemente, ¿no? Los eligió Juan Carlos Adeo. Ujú. Todo franquista está a médula, Ya, evidentemente, ya, ¿no? claro. La Constitución no salió, no salió en todas las partes del Estado el sí. En el País Vasco, em, entre el no y la abstención era mayoritario. Entonces, bueno, ahí se aprobó la Constitución, pero no era mayoritario el sí. Quiero decir Ujú. que hubo demasiadas cosas que yo quería ponerlas juntas. Y Ujú. aquí están juntas, ¿no? Y cuando las vas leyendo Ya, dices, pero bueno, ¿esto cómo puede ujú. ser? Bueno, pues así fue. Yo creo que se fundamenta en tres cosas, ¿no? La transición fue un consenso, ¿vale? La transición fue pacífica, ¿vale? Ujú. Y siempre tuvimos em, la amenaza de los militares del golpe de Estado, ¿vale? Sí. Esos son los tres pilares de la transición. Y yo creo que los tres son falsos, ¿vale? ¿Cómo iba a ser la transición un consenso si hubo bastantes partidos que no pudieron presentarse a las primeras elecciones? ¿Vale? Todo partido que no admitía la monarquía, por ejemplo, no podía presentarse a las elecciones. Y había multitud de gente en la calle en contra del proceso, ¿eh? Ujú. Miles y miles y miles de personas. Tú te coges los recortes de la prensa, 80.000, 100.000, 150.000 manifestaciones en contra de lo que se estaba produciendo. ¿Eso es un consenso? Ujú. Yo diría que no, ¿verdad? Un No. consenso como tal no puede ser. No estás contando con partidos políticos, no estás contando con la gente en la calle. La transición fue pacífica. Es el segundo pilar, ¿no? Em, si la transición fue pacífica, ¿cómo se explican los muertos que hubo entre noviembre del 75
y diciembre del 82, que es cuando gana el PSOE, que se supone que ahí termina la transición, ¿no? El periodo político como tal. Em, no voy a entrar en la muerte de ETA, porque sabemos que fueron muchísimas. La muerte de la izquierda, las muertes de la izquierda, hay un abanico muy amplio, ¿no? Y van desde los 700 y pico a los 220 aproximadamente. Pero es que 220, que es la cifra más corta, es una barbaridad. Es una barbaridad. 220 que fueron liquidados. O bien por gatillo fácil, que a un policía se le iba la mano y no tenía repercusiones, por supuesto. O asesinatos por la extrema derecha. Yo crecí sabiendo, era una verdad absoluta, que quien ponía bombas era ETA. Durante la transición hubo bastantes muertes por bombas que, que la puso la extrema derecha. Sí, sí. Salomé Alonso, aquí en Madrid se la cargaron, etcétera, etcétera. Entonces, transición pacífica, el segundo pilar, ¿no? Ya sabemos que no fue un consenso, ya sabemos que no fue pacífica no fue. Y el tercer pilar fue que hubo siempre un ruido de sables, ¿no? Cosa que contradice los dos primeros principios de la transición. Si estaban coartados por el posible golpe de Estado, no hubo consenso, ¿no? Es Pero bueno, de incompatible. ahí yo creo que ese tercer pilar contradice los dos primeros, pero da fe, digamos, de algo que a mi modo de ver no es del todo cierto o no es cierto en absoluto, que es que hubo un cambio de régimen, ¿no? Quiero decir, el cambio de régimen fue muy, muy leve, digamos, ¿no? O sea, no cambió el Estado, no cambiaron las estructuras del Estado, ¿no? No, o sea, de repente el Estado se abrió, acogió a la oposición que estaba dispuesta a tragar con lo que luego tragó, el PC con la República y el PSOE con, ¿no? El abandonar el marxismo, marxismo, ¿sabes? El socialliberalismo, ¿no? Etcétera, etcétera, pero al final antes de Blair estuvo Felipe González, ¿no? Y eso lo dice el propio Antonio Giddens, que es el teórico de la tercera vía de Blair, que quien inventó la tercera vía fue Felipe González, ¿no? Es claro. decir, entonces fue como ese proceso de cooptación, aceptamos un cierto nivel de democracia bastante también discutible, el nivel de democracia, o sea, cambio de régimen, ¿no? Pero claro, habían los fascistas, ¿no? Los militares, los que querían acabar con la democracia, que era ese tercer pilar, ¿no? Que daba a entender que había algo peor, ¿no? Que el régimen era peor, que el régimen era la violencia, los militares golpistas y tal, y que lo que venía luego era otra cosa, ¿no? Pero ¿tú crees de verdad que hubo una posibilidad concreta de que un golpe de Estado triunfase? Más allá del sí, del si hubiera, ¿qué hubiera pasado si? O sea, es la historia de siempre. O sea, la idea de lo del mal menor es lo que. Y Es eso, lo de siempre, el mal y eso es lo menor. que pasó. O sea, es el mal menor. O sea, siempre, siempre los que gobiernan es lo mejor. Siempre, ¿no? O sea, si no gobernáramos nosotros sería peor, ¿no? Llega un gobierno de izquierdas, empieza a gobernar de una forma y dices, ¿qué hacen? Y el discurso es, no, no, pero menos, es que al menos Claro, somos de izquierdas. claro. Sería peor si Sí, gobernara la gobernara, derecha, ¿no? O claro. sea, entonces, siempre nos Ese, tenemos que conformar, ¿no? Con la mierda que ese, nos ponen encima de la mesa, ese ¿sabes? Es truco nunca como. falla. ¿Sabes? Que no lo entiendo, o sea, que. No, pero es que. Y entonces, claro, cada circunstancia histórica tiene sus lados, sus bandos y ¿no? sus particularidades, pero al final siempre es lo mismo, ¿no? Al Aquí. final, ¿no? Yo fíjate que no llego a estar muy de acuerdo contigo. Vamos a ver, en el siguiente Bueno, sentido. estamos en una taberna. Está- Es que si no, esto. Yo sí creo que se cambió bastante, fíjate. Yo sí creo que se cambió lo que se vivió hasta el 77, hasta el 75, fue una absoluta barbaridad y ahí no había, ahí sí que no había ningún tipo de libertad, ¿eh? O sea, y además es que fue algo tan negro, tan oscuro. Las mujeres eran animales.
los trabajadores se los cargaban. Este país no ha querido tener memoria y es lo que nos pasa. Mira, yo soy de Córdoba y Córdoba no vive en el Neolítico, ¿vale? Ni tampoco vivía en el 65 en el Neolítico. Tampoco había tanta diferencia entre Córdoba y Madrid. Pero te voy a poner un ejemplo de una historia real. En el 65, en la Sierra de Córdoba, un cabrero cuidaba las cabras de un señorito y un lobo se las carga. Y entonces el señorito le dice, ¿cómo me vas a pagar? Y dice, no tengo dinero. Dice, pues me quedo con tu hijo. Y se quedó con su hijo. Y se quedó con su hijo. Ujú. Esa es la España que teníamos, ¿eh? 10 años antes de que muriese Franco. Ya. O sea, esto era horrible, era una pesadilla. Sí, sí. Literalmente una pesadilla. Entonces, hombre, es que cambiaron muchas cosas. Las estructuras no, las estructuras se Claro, esperan. a ver, yo no dije, a ver, no, o sea, no quería decir que no cambió, que no cambió nada, ¿no? Es obvio que cambiaron muchas cosas, pero también cambió lo que quienes mandaban estaban dispuestos a cambiar en su beneficio. Claro. Es decir, el cambio fue, bueno, una apertura hacia una sociedad liberal, ¿no? En economía de mercado y eso es lo que tiene que haber. Y si no, sacamos también las porras a la calle y la violencia a la calle. O sea, Sí, ¿no? claro. Claro, el nivel de violencia pues es menor pero bueno, pero habrá que ver, ¿no? Habrá que ver la sociedad que tenemos también ahora, ¿no? Que claro, bueno, pues hay como una clase media que vive muy bien o que vive más o menos bien y otra, pues gente que ya está ido viendo cómo ha ido empeorando, ¿no? Bueno, mucha precariedad, etcétera, etcétera. Y aún así, pues posiblemente sigue siendo mejor que lo que era, ¿no? El erial del franquismo, ¿no? Pero bueno, las estructuras de poder se han mantenido, ¿no? Claro. Por eso decía yo antes que un golpe de Estado no creo que hubiera, porque no tenían apoyo de nadie. Los Es que ya lo militares, hubo el golpe de porque, Estado. Ya ¿Perdón? lo hubo el golpe de Estado. Es decir, fue un golpe de Estado para conseguir lo que querían Claro, conseguir, en ese que era sentido una sí, sociedad claro. laboral. Es que, o sea, la sociedad liberal les interesaba. Sí, Les interesaba también porque tenían que acabar con la falta de paz social. Necesitaban un consenso, necesitaban paz social, ¿no? Y por eso todo el movidón, ¿no? Si no, simplemente hubieran hecho como Pinochet y hubieran a lo mejor, ¿sabes? Decir, vale, pues me voy y de elecciones y ya está, pero no, hubo toda una, ¿no? claro. Toda Porque una historia, ¿no? De un culebrón. el poder económico necesitaba entrar en Europa. Por lo tanto, es lo que tocaba. Acabar con el franquismo. Y punto. Mira, Sí, sí. y se hizo tal y como estaba planificado. Hay un libro de Juan Ramón Capella, de la Universidad de Barcelona, en el que se muestra un documento del 47, creo, del 49, de la CIA, en el que ya se dice que muerto Franco habrá un proceso de transición y que habrá un partido que tenga políticos del régimen, otro que sea socialista. Del comunista no dijeron nada, ¿no? Pero ya está, que eso es lo que pasó, ¿no? Sí, sí. O sea, que ya estaba planificado de antes. Lo de la transición fue algo que tenían que hacer y las pocas voces que estaban clamando en contra, pues le dieron garrote. Le Sí, dieron sí. garrote. Mucha leña. Y bueno, pues le salió bien, ya está. Pero bueno, se consiguieron cosas, es evidente. En el tema económico yo no diría que tanto, pero de libertades políticas, bueno, pues ya Sí, sí, se hombre, bueno, consiguió claro, sí. Está claro, no se puede frivolizar tampoco. No se puede frivolizar con eso, Lo que ¿no? pasa es que yo te Porque, decía que las estructuras esperan. El poder político, económico, judicial, policial, dicen, ahora no toca esto. Bueno, vamos a esperar. Han esperado 30, 40 años y ahora la ley Mordaza es una. Hoy nos comparaban, en no sé qué periódico nos comparaban con Turquía. Turquía es un país que con los índices más bajos democráticamente hablando del entorno, ¿no? Y nos comparaban con ellos, ¿no? Pues es que cuando estás viviendo en un contexto no te das cuenta de lo que hay. O no eres tan consciente, ¿no? ¿Y tú crees que
que el franquismo duró 40 años porque hubo también un consentimiento, digamos, de gran parte de la población. ¿Cómo crees que era, ¿no? Esa sociedad donde ocurría eso, esa historia del cabrero que me has contado, ¿no? ¿Cómo era esa sociedad? ¿Consentía? ¿Vivía constreñida por el miedo? Un miedo atroz, Ujú, terrorífico, ujú. terrorífico. O sea, lo que se vivió en este país es, lo que pasa es que si te va bien o te Sí, va sí, claro, es medianamente que, bien, claro. pues entonces mira para otro lado. Sí, sí, Eso es una claro, mancha en nuestro claro. historial No, no, claro. Sí, ¿no? Que no hablamos, pues no, pues ya está. sí, Pero que sí. vuelvo a lo de antes, ¿eh? Que yo puedo entender a la gente que dice, joder, es que me van a pegar un tiro. Ujú, Es que me meten en... Aquí en Madrid estaba la DGS, pero que había DGS en todos los sitios. ujú, ujú, ¿Vale? Es que me llevan para comisaría, me meten una paliza y me pueden matar. ujú. Entonces, ante eso, yo no sé qué opinas tú, pero yo lo puedo Sí, entender. sí, no, no, totalmente, totalmente. ¿Sabes? Está en el concierto de los Beatles, ¿no? Cargaron. Sí, ¿no? Mira, ves, hablando de música, mis padres, mi padre y mi madre estuvieron en el concierto de los ¿Qué Beatles de dices? Sí. Barcelona, ¿sí? Hostia, pues eso, eso fue histórico. A ti no te llevaron. Histórica. Bueno, yo no había nacido, ya aún no. Qué No bueno, qué existía, bueno. no Sí, sí. existía. Sí. Yo creo que es un libro necesario, Manel. Ujú, Mira, fíjate, yo soy maestro, entonces yo tengo la obligación de enseñar y tengo la obligación de enseñar la historia. La historia que nos dicen en los libros, en gran parte, no es la... no coincide ujú, con la memoria que tienen nuestros conocidos, nuestros abuelos, nuestros padres. Y yo creo que, si bien la guerra civil es un periodo importante y que hay que reivindicar que cada cuerpo que esté en las cunetas hay que sacarlo, eso es evidente, yo creo que el periodo histórico más importante para nosotros es la transición, porque ahí se fundamentaron todas toda la corrupción que hay hoy en día, todas las tropelías que se están cometiendo, todo... y tenemos mil ejemplos. Lo del rey, que se pueda llevar por cada barril de petróleo. Eso es espíritu de embajadores. A mí cuando me preguntan, ujú, eso es espíritu de embajadores. Porque la transición se fundamentó en un acuerdo entre la oligarquía, la élite económica y la política. Esto se puede hacer. Se permite la corrupción política. Entre nosotros nos llevamos bien, el ¿vale? Es bipartidismo, ¿no? La alternancia la esta, que eso que alternancia, pero es real como la vida que metan, misma, ¿no? eso Es es como... espíritu de embajadores, que metan a unos chavales que están en el retiro haciendo su teatrillo porque digan una chorrada que no tenía ningún tipo de malicia, mientras que hay otras personas que están haciendo, que tienen arsenales que son de extrema derecha y a eso no les pasa nada. Eso es espíritu de embajadores. ¿Espíritu de embajadores qué es? Espíritu de embajadores es mm, dejar que el franquismo no sea tan malo, mientras que todo lo que huela un poquito a izquierda, un poquito a cambio de régimen, Ujú. no solamente sea mal visto, sino que va a acabar en la cárcel, ¿no? Y Sí, sí. estos últimos años lo estamos viviendo. A mí me ha gustado, ¿eh? Yo creo que, bueno, ya te lo comenté, ¿no? Que había ese punto de pesimismo al final que me ha dejado un poco así, bueno, porque al final la ficción es ficción y la ficción también tiene esa licencia, ¿no? Y que yo creo que también para eso sirve la ficción, ¿no? Para contarnos que es posible, ¿no? Salir adelante, que es posible luchar, que es posible, ¿no? Conseguir, ¿no? Pequeñas transformaciones, ¿no? Que sean pequeñas, ¿no? Que sean agridulces, aunque sean, ¿no? Con cara de derrota, ¿no? Creo que el libro tiene esa cosa, ¿no? Un tanto tan realista, ¿no? Tan de la Sí, realidad es así, que dices, hombre, ya. ya sé que es así la realidad, pero tío, Dame un ¿sabes? poquito de... No sé, un poquito de algo, ¿no? Un poquito de... Bueno, Pero, pero bueno, no sé, y también por el tiempo, el momento en el que vivimos, ¿eh? Que bueno, es un momento bastante especial. Yo creo que hablar de esa violencia
eh, hablar de esa violencia es importante, pero también es importante por eso, porque es muy posible que tengamos que hacer frente Ujú. a nuevas violencias, ¿no? Porque además la gente está insensibilizada completamente, Claro. ¿no? Es decir, bueno, o sea, desde lo que pasó el 17, en octubre del 17 en Cataluña, ¿no? Con el referéndum, independientemente de lo que Sí, podamos sí, sí. pensar del independentismo, bla, 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 pero es que salgan 10.000 policías a pegar a la gente, ¿no? Gente que no se estaba manifestando, ni que estaba quemando nada, ni se estaba enfrentando, ¿no? O Y, sea, gente, y ¿sabes? O se ve sea, bien, claro. bueno, o sea, ¿no? Pero algo mucho más reciente, el, el, el cruce de personas migrantes por Ceuta, ¿no? Que lo vimos en directo, Ujú. ¿no? Y veíamos la policía pegándoles, ¿no? En la valla, ¿no? Y oías los comentarios de la... Yo eso lo vi en La Sexta, ¿no? Y oía los comentarios y hablaban de soberanía, ¿no? De Ya. fronteras. Y dices, pero tío, que es que están es que están Sí, ¿no? pegando a la gente. De verdad, de lo que hay que hablar es de soberanía y de fronteras. Es Y que, no de claro, una, de lo que, de que, hostia, ¿sabes? que le está... O sea, hay como una cierta Y insensibilización, que han ¿no? asesinado a gente, ¿eh? Y que han matado a gente, quiero Claro. decir, o sea, hay una falta de sensibilidad, ¿no? Que yo creo que es que también por eso es importante un libro como este, ¿no? Hablas mucho de la violencia, ¿no? O sea, la violencia sale, la violencia, Sí, sí, sale claro. Es un libro muy crudo. explícita, ¿no? Es un libro muy Es crudo. crudo Sí, sí. hostia, hace falta, ¿no? Esa sensibilidad, trabajar un Bueno, poco esa claro. sensibilidad Sí. de esa empatía por el prójimo, ¿no? Que cuando veamos a alguien que le está pegando a otro no pensemos en, no sé, en Bueno, eso, ¿no? porque, claro, pues algo habrá hecho. Y fíjate, otra cosa de la que deberíamos aprender es que la diferencia con las otras extremas derechas de Europa es que aquí vencieron. Y hay una diferencia muy importante entre hacerlo una vez y el resto. Guernica es muy importante porque fue la primera vez que se bombardea a una población civil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso fue horroroso. Después ha habido 1.000 millones de Guernicas, pero Ujú. una vez que ya se Ya, traspasa ese umbral, ya cuesta menos. Aquí ya se ujú. traspasó, Ya, sí, sí. ¿vale? Entonces el problema que tenemos aquí en España es que están los nietos de los locos aquellos. Se ven con legitimidad, cosa que no pasa en Y con Europa. impunidad, claro, Y con impunidad. impunidad. La ¿Vale? impunidad es una inversión de futuro. Bueno, mira, la La violencia y la impunidad. impunidad son inversiones de futuro. Está Aquí, claro. aquí sale la impunidad tan terrible que hubo en la transición. No solamente por parte de muchos policías que tuvieron el dedo un poquito más suelto de la cuenta y no le pasaba nada, sino a los asesinos de extrema derecha que asesinaban, normalmente no les pasaba nada. Y si le Sí, sí, condenaban sí, a X años, pues oye, le daban una, se fugaba, sí. una salida casualmente, Un permiso de salida un y se permiso de iban. salida que aprovechaban para irse. O sea, de verdad que lo que pasó aquí en esos años fue terrible. Ujú. Y eso es con lo que nos hemos criado. A mí me parece apasionante, de verdad te lo digo, apasionante, como gente que hemos nacido en los 70, mm, eso es tan marciano, Sí, sí. eso es tan marciano que cuando lo lees dices, "Pero es que esto no pudo ser, pero Ujú. ¿cómo va a ser esto?". Es que pasaron cosas terribles, ¿sí? Sí, sí. Terrible, terrible. Ujú. El asesino de Yolanda González Ujú. se va a Panamá, le pillan, etcétera, etcétera. Vuelve a España. Está 2 años en la cárcel de Jaén. Sale, se cambia de nombre y hace unos años, cuando Rubalcaba era ministro del Interior, trabajaba para él, el asesino de El Yolanda González. Rubalcaba, ¿Sabes? Entonces, es que están ahí, están dentro del organigrama. ¿Sabes? El mismo organigrama que no nos quiere ni a ti ni a mí, tío. ¿cómo puede, cómo puede aglutinar a un asesino tan salvaje como el de Yolanda González? Que eso fue un asesinato terrible. Y para eso sí hay sitio.